En el video de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar Ultramarine Linux desde cero. Para ello simplemente tenemos que googlearlo Ultramarine para que nos aparezca la página principal, como lo estamos viendo ahora. Le damos un clic a la página principal o el homepage para que nos aparezca esto. Aquí le damos a download o descarga, dependiendo del idioma que estés viendo el video. Le damos ahí y nos va a redireccionar hacia otra parte para descargar. Hay diferentes versiones, como que de diferentes interfaces gráficas, pero por debajo son lo mismo. Yo voy a descargar esta versión, es la misma forma para descargar. Le doy a descargar el ISO, que es la forma que más pesa, Ultramarine Flash. Lo voy a descargar. Es la misma forma de instalación para todas las versiones. Lo siguiente es descargar Rufus. Rufus es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en una USB. Para ello simplemente tenemos que descargar Rufus 3.17 o la versión que esté en el momento que estén viendo el video. Le doy a descargar y nos vamos a ir hacia la... Le damos un clic derecho y ejecutar como administrador. Aquí aparece el programa. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos conectar nuestra USB, que debe ser de 4 u 8 GB. Damos a seleccionar. Luego de seleccionar, buscamos el ISO que dice Ultramarine. Le damos a Ultramarine y luego le damos a abrir. Luego de abrir, le damos a aceptar y OK. La búsqueda del archivo, dependiendo dónde se fue la descarga. En mi caso, se fue al escritorio y yo lo mandé al escritorio. Pero también se puede ir a descargas y se va y lo tienes que buscar ahí, y es el mismo proceso. Aquí le damos a cerrar y apagamos la PC. ¿Para qué? Para entrar al modo BIOS. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? La PC apagada, conectamos el USB, luego le damos a encender a la PC y pulsamos F2 antes de que la computadora encienda como tal. Aquí estamos en el modo BIOS. El modo BIOS nos vamos a mover por las flechas. Nos vamos a ir a donde dice Security, y en Security le vamos a dar a Security Boot y seleccionamos Disable y un Enter para que se guarde así. Luego de ahí nos vamos hasta donde se dice Boot y seleccionamos el nombre de nuestro USB. Luego que está seleccionado, le damos a F6 las veces que sea necesaria para que esté el nombre de nuestro USB en el primer lugar. Luego que esté en el primer lugar, le damos a F10 para guardar esos cambios que hemos hecho. La computadora se tiene que reiniciar y aparece un menú como este. En ese menú le damos dar a la primera opción, que es el sistema de arranque, que podemos probar el sistema como tal y también instalarlo. Por si no nos gusta algo, podemos probarlo sin tan siquiera instalarlo, simplemente correrlo desde la USB. Va a cargar algo como eso, como scripts y eso, y también va a durar una pantalla de carga. Puede que este proceso dure un poco, se demore y así. Pero aquí simplemente el sistema arrancado y queremos darle, damos a instalar Ultramarine. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí simplemente tenemos que poner el idioma de nuestra preferencia. ¿Para qué? Para entender mejor el proceso de instalación. Luego le damos siguiente o próximo. Luego de aquí donde dice dispositivo o entrada, debemos seleccionarlo porque está en rojo. Aquí debemos darle varios clics donde dice el disco duro o la imagen del disco duro y le damos a añadir imagen. Luego de añadir imagen le damos a hecho. Y en hecho, ¿qué debemos hacer? Aquí debe aparecer esta casilla que debemos reclamar el espacio. Para ello simplemente buscamos la opción donde tenga más almacenamiento, como en gigabytes. Le damos a eliminar todo o borrar todo y también reclamar espacio. Le damos aquí y aquí vemos que ya el sistema se ha completado. Debemos formatear ese disco y ahí están las opciones. Luego le damos a usuarios. Ponemos nuestro nombre de usuario, también contraseña. Debemos ponerla 2 veces. Luego de la contraseña 2 veces tenemos que marcar esa palomita, las 2 palomitas para que el proceso se complete. Luego de ello le damos a siguiente y va a comenzar el proceso de instalación. Cabe destacar que ese proceso variará por la velocidad de su USB y su computadora como tal. Luego de ello damos aquí que aparece que el sistema se ha completado correctamente, se ha instalado de la manera que debe. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos darle a hecho y la computadora debería reiniciarse. No se reinició y yo simplemente la apagué. No por el botón, sino por las configuraciones del mismo sistema. La computadora se va a apagar, esperamos que se apague la computadora por completo. ¿Qué debemos hacer? Debemos sacar la USB y luego encender la PC. Aquí aparece ese menú y en ese menú simplemente le damos en la primera opción y un enter. ¿Para qué? Para que la computadora encienda. Y cabe destacar que va a generar algunos archivos de arranque que
simplemente va a durar un poquito más porque esos archivos se están generando al mismo tiempo. Otra cosa es que debemos esperar o ser pacientes porque la computadora se puede reiniciar varias veces durante ese proceso. No sé, por así decirlo, nos pongan un poquito tímidos con esto, porque eso es normal cuando vamos a instalar cualquier tipo de sistema, ya sea Linux o Windows, porque lo he instalado Linux en sus varias versiones y en Linux también. Ya aquí el sistema ha arrancado. Espero que el video les haya funcionado, les haya ayudado, que es lo más importante de esto, que esto les funcione. Gracias por ver el video.